Y esto luego lo representamos, decimos, bueno, pues en las distintas estaciones que están a lo largo del eje, ¿vale? ¿Qué índice de alteración nos da? Ese resultado de ahí es el índice de alteración total, ¿vale? Está muy alterado en Almoguera y, a diferencia de lo que suponíamos, la alteración pues va menguando hacia Toledo, ¿no? Cuando vamos a Toledo. Nosotros suponíamos que el índice de alteración se iba a hacer mucho más grande a medida que íbamos bajando y se iban metiendo más presas, ¿no? Pero bueno, luego nos dimos cuenta que aquí existía una explicación, y es que en Almoguera se llevan todo el agua y entonces allí el impacto es brutal, ¿no? Si nosotros comparamos el natural con el regulado, el impacto es tremendo. Y en Toledo ha entrado el Jarama y el río Jarama aporta bastantes caudales y el río, digamos, en cuanto a caudales, aunque luego todo lo que echa el Jarama es mierda, con perdón, ¿se puede decir eso? Sí. Vale. Porque viene de Madrid, pero digamos que como régimen no se altera tanto. Si esto lo hubiéramos hecho pues por cada uno de los componentes, ya os digo que este trabajo está sin terminar, por cada uno de los componentes, pues posiblemente sí que alguna de las componentes las podríamos haber medido y haber visto la alteración. Y eso lo compararíamos con las poblaciones de peces, ¿vale? Este, por ejemplo, es el indicador de composición. Aquí sí se ve cómo la composición de peces pues va alterándose gravemente desde el inicio de la Almoguera, donde, bueno, al menos nos encontrábamos casi todas las especies que debería de haber allí, y luego al final, en el nivel de Tajo, donde está en rojo, pues tenemos una sola especie que encontramos y encima era exótica, que no tenía que estar ahí, ¿vale? Y en cuanto a abundancia, ¿vale? Pues también, ¿vale? Había una alteración desde más o menos valores intermedios en la Almoguera hasta el nivel del Tajo, que estaría abajo. Bueno, si nosotros conseguimos relacionar esta alteración con alguno de los parámetros hidrológicos, pues podemos decir cuál es el límite. Este parámetro es el responsable o el que está alterando a estas poblaciones, y hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Hasta ahí es hasta donde tendríamos que poner los límites. Bueno, este otro ejemplo está bastante más elaborado, forma parte de la tesis doctoral de uno de los compañeros de nuestro grupo, y este es el que, trabajando sobre una sola cuenca, la cuenca del Tormes, que es un afluente del Duero, en Gredos, trabajó durante varios años, ¿no? Entonces hizo un estudio de los cambios de varios parámetros hidrológicos a lo largo de varios años y de las poblaciones de truchas a lo largo de varios años, ¿vale? Bueno, un régimen altamente variable, principalmente nival, pero bueno, cada año hace una cosa. 14 estaciones de muestreos de pesca y 5 años de muestreos, ¿no? Bueno, los parámetros de la población no solamente fueron composición, abundancia, sino más cosas, ¿no? Biomasa, densidad, longitud, un grupo más potente de parámetros de peces, y luego varias variables hidrológicas, ¿no? Entre ellos valores medio y máximo de los caudales diarios, frecuencia y duración de los caudales extremos, ¿no? Bueno, los caudales se dividieron en 4 cuartos, ¿no? Los más altos, el cuarto cuartil, tercer cuartil, segundo cuartil y primer cuartil. Y lo que se hizo es dividir cada año hidrológico en 3 periodos, o bioperiodos, ¿no? Según lo que estén haciendo las truchas en ese momento, ¿no? El primer bioperiodo es el periodo de incubación de los huevos, desde que se ponen los huevos hasta que emergen, que allí pues es aproximadamente entre noviembre y febrero, el primer bioperiodo. El segundo bioperiodo es cuando están los peces chiquititos en el río, hasta que se hacen más o menos grandes, hasta el mes de agosto. Y el tercer hidroperiodo, pues el resto, ¿vale? Bien, y entonces, teniendo en cuenta las variables hidrológicas por otro lado y las variables de población, pues se vieron cuáles estaban condicionados, como pues, por ejemplo el reclutamiento, cuántos alevines nos están saliendo cada año, ¿no? O cuánta biomasa tenemos cada año, o yo qué sé, qué número de adultos, lo que sea, ¿no? Mortandades, parámetros poblacionales con características del régimen, no solamente en cuanto a la magnitud, sino también en cuanto a la duración. Entonces se observaron algunas regresiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, se vio que caudales altos mantenidos durante frecuentes
aunque fuera durante mucho tiempo, pero caudales altos frecuentes, por ejemplo los picos de caudales, producían una disminución evidente en la tasa de reclutamiento de los juveniles de ese año, ¿no? Vale. Caudales bajos también influyen en el tamaño de los juveniles, y la frecuencia de caudales bajos durante la primavera supone menor tamaño de las truchas de un año, ¿vale? Bueno, esto llevó a, y aquí sí, con un modelo bastante potente, a darnos consejos sobre qué características debía tener el régimen si queríamos que no se influyera negativamente sobre las poblaciones de truchas, ¿vale? Y eran esas: no generar avenidas por encima del tercer cuartil durante el periodo de incubación, o sea que durante el periodo de incubación los peces están ahí y no se pueden, los huevos están ahí y no se pueden mover, entonces lo que pase ahí, luego ya cuando los peces se mueven, entonces pueden eludir problemas de caudales, pero cuando está en el periodo de incubación no había que generar avenidas con una determinada frecuencia durante ese periodo, y luego durante el periodo en el que estamos los peces pequeñitos están en el río, pues no había que tener caudales menores de un determinado valor, ¿no? Bien, si a esto le unimos un conocimiento poderoso y potente y un manejo de cómo evolucionan las poblaciones de trucha, como tenemos en este caso, porque hay muchos muestreos y hay un modelo bastante bueno hecho, pues podemos sacar varias herramientas de negociación, ¿no? Decir, bueno, pues si subimos el caudal tanto, la población se va a afectar tanto; si mantenemos el caudal en estas cotas, si no lo bajamos de aquí, pues la población va a evolucionar de esta forma o de otra, ¿vale? Bien, podemos contestar a preguntas de este tipo y, bueno, simplemente poner dos modelos. ¿Veis? Este sería un régimen que no es aceptable porque durante el periodo de presencia de los huevos, esta primera parte de aquí, de los huevos en el río, estamos por debajo de los caudales mínimos que hemos dicho que deberían de ser aconsejables. La línea negra discontinua y la otra de puntos es el intervalo de caudales aceptables durante ese periodo de incubación del huevo, ¿vale? Y la tercera condición que poníamos era que durante el periodo de estancia de los alevines en el río no hubiera caudales menores que la línea continua, ¿vale? Entonces, este sería un régimen no aceptable porque tiene muy poquita agua durante el periodo de estancia de los huevos en ellos. Este sería un régimen que sí sería aceptable, por ejemplo, ¿vale? Porque los caudales se mantienen en ese intervalo máximo y mínimo durante el periodo de estancia de los huevos en el río y no disminuyen por debajo de un caudal mínimo durante el periodo de estancia de los alevines. Bueno, estos dos ejemplos nos llevan a pensar, pues, cuáles pueden ser los elementos claves que tenemos que manejar si lo que queremos es que nuestra población de truchas no solamente se mantenga, sino que esté en los parámetros poblacionales adecuados, ¿vale? O sea, aquí no solamente vamos a ver cuál es el caudal que debe circular por un pequeño tramo donde hemos simulado, modelizado con mucha precisión, pero que solamente vemos lo que pasa ahí, sino que lo que tenemos que ver es cómo tienen que variar los caudales o cómo tienen que acomodarse los caudales en función de determinados periodos biológicos críticos en las poblaciones de peces, ¿vale? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. El gráfico de la izquierda es el periodo de freza en un río del sur, en el Castril. Bueno, esto podría ser uno de los condicionantes más interesantes. En este caso, bueno, pues es un río que tiene un periodo bastante largo. Conocer cuándo comienzan a frezar y el tiempo que están los huevos en los ríos sería interesante. Si no se tiene conocimiento, porque no existen pues muchos estudios sobre la evolución poblacional de las truchas en nuestro río, podemos utilizar modelos. Ahí hay relaciones entre la latitud y el comienzo de la freza o la duración de la freza en truchas, que se ha hecho, que es algo pues bastante conocido en todos los que se dedican a piscicultura y a truchas. Y pues en este caso se sabe por la evolución del desarrollo larvario de esta especie que es fundamentalmente las horas de luz las que condicionan el momento de la freza y la duración de la freza.